vinieron con un sueño. Pero el primer que se atrevió a llegar con su familia, a pesar de todas esas pestes que había en Panamá en ese entonces, era don Isaac Brandon. Llegaron a una tierra de nuevas oportunidades. Panamá es una tierra de promisión, de esperanza y de libertad, y los judíos ven en el Istmo la posibilidad de hacer y continuar sus vidas. Un legado de generaciones. Creo que con este siglo nuevo también ha nacido una nueva Colcherit, donde día a día creo que van a despertar más jóvenes y se van a dar cuenta de que pertenecen aquí, que esto es suyo, que lo debes mantener. Ellos van a seguir con la antorcha. Colcherit Israel Panamá presenta Memorias de nuestra herencia, en celebración de los 125 años de Colcherit Israel. La historia nos lleva hasta finales del siglo XIX. Eran tiempos difíciles. Sin embargo, había el interés por ver nuevos horizontes. Aunque originalmente provenían de España y Portugal, los orígenes de Colcherit están principalmente en las islas del Caribe. Aquí empiezan nuestras memorias. Cuando ellos vienen a Panamá hace 125 años, ya son judíos tropicales, si se puede hablar de esa manera, porque tenían 250 años de vivir en el Caribe. Entonces, conocen las costumbres latinoamericanas, están familiarizados con el idioma, con la idiosincrasia del pueblo, y el proceso de adaptación es mucho más fácil. Bueno, era un mundo muy pequeño comparado con el mundo de hoy, por supuesto. Panamá, cuando yo nací y crecí, era una ciudad de 50,000 habitantes. Así que estamos hablando de pocas familias en la congregación. Que en el momento en que se producen decesos, no había un cementerio religioso judío para sepultar. Y entonces, casi siempre las comunidades judías surgen paralelas al Camposanto, lo que se llama en hebreo el Bet Haim, que es la casa de la vida, como se llaman los cementerios. Entonces, la sinagoga y el cementerio nacen al unísono, y ese es el origen oficial de la comunidad, pero tan sefardí por los apellidos de las familias nucleares que constituyen la comunidad, y del primer rabino oficiante, que se llamó don Elías Núñez Martínez. La primera sinagoga fue en el área del Parque Catedral, en una calle lateral del Cabildo. En los bajos había una fábrica de muebles y en los altos estaba la sinagoga. Abajo había una ebanistería que cuando comenzaban los serruchos interrumpían el servicio. El servicio lo conducía mi tío abuelo, el señor Moisés Cardoce, y el señor Joseph Fidanque, que entre ellos dos leían y predicaban porque no había rabino. La época política era difícil. La América de hoy vivía en ese entonces sus luchas más fuertes por la libertad. Panamá no era la excepción. Pero también hay que tener en cuenta que los judíos del Caribe tenían una larga trayectoria de lucha por la libertad, y que ellos habían salido de España y Portugal precisamente por defender el derecho a la libertad religiosa que se les negaba, y por eso se instalaron en Holanda, en Alemania y en otros países europeos. Hay un episodio interesantísimo, que cuando el primer movimiento de independencia de Venezuela fracasa, Bolívar se va a exiliar a Curazao.
una de las tierras de nuestros antepasados. Y ahí es protegido por Abraham de Mesa y Mordejai Ricardo, que se convierten en los protectores y mecenas del libertador derrotado. Entonces, la trayectoria libertaria es centenaria. Entonces, los judíos en Panamá, al apoyar la separación de Colombia, no hacen más que dar un paso más en este proceso de defensa de la libertad y del derecho de conciencia. Entonces, cuando el grupo independentista en Panamá encontraba necesidad de comunicarse con el doctor Amador, quien estuvo en New York, lo hacían por intermedio de Mauricio, quien en clave mandaba los mensajes a Joshua en New York, quien en turno llevaba al doctor Amador a Washington a conocer los poderes, y de ese modo hubo comunicación, vamos a ponerlo así, comunicación personal entre el doctor Amador, que estaba en Washington, y su grupito en Panamá. El doctor Amador se entrevista en Nueva York con Joshua Lindo, quien a su vez lo comunica con Bruno Varila en la famosa entrevista del Hotel Waldorf Astoria. Y Bruno Varila tenía el contacto directo con el secretario de Estado del Departamento de Estado en los Estados Unidos, que era John Hay, que había firmado el tratado anterior con el gobierno de Colombia, el tratado Herrán-Hay. Ahora firmaría el tratado Hay-Bruno Varila. Entonces, los Estados Unidos se mostraron dispuestos a reconocer la separación de Panamá de Colombia y comenzar negociaciones directas con el primer gobierno republicano para la construcción del canal. En una carta dirigida a la primera Junta de Gobierno de Panamá, Isaac Brandon escribía: la bandera que acompaña esta nota es presentada a la ciudad y República de Panamá a nombre de quien, no siendo nativo de esta tierra, estaba tan vivamente interesado por todo asunto isbeño que bien merecía ser considerado como tal. El sentimiento era claro. Había un compromiso firme con la nueva nación. Nosotros siempre hemos defendido de Panamá ante extraños, los que hablaban mal y no sabían, no conocían los hechos. Siempre los hemos defendido el país. No, vea, en nuestra sinagoga hay una bandera panameña. Por lo tanto, podemos decir que Colcherit ha atravesado por todos los grandes momentos de la vida panameña, como lo fueron el periodo de auge del canal francés, el colapso de este proyecto, la separación de Colombia, la construcción del canal norteamericano y todos los instantes representativos de la vida republicana. Ha estado presente la más antigua comunidad judía de Panamá. Durante los años siguientes, fueron muchos los miembros de Colcherit Israel que aportaron su trabajo y talento a esta gran nación. Quiero mencionar también a un primo hermano mío, Eduardo Maduro, que siendo presidente Ernesto La Guardia Jr. fue condecorado por su obra poética y porque compuso la letra de la Marcha a Panamá. Basta decir que en su tumba dice: Panamá, la patria mía.
podría citar la gigantesca figura humanística y filantrópica de don Felipe Mota Cardosi, de Herbert de Castro, fundador de la Orquesta Sinfónica Nacional, de Amélie de Castro, del Instituto para Ciegos de Panamá, de Aida de Castro y de su esposo el señor Hurwitz, que se dedicaron toda la vida a los leprosos de Palo Seco, de Víctor Levi Sasso, fundador del Instituto Tecnológico que ahora es la Universidad Tecnológica de Panamá. Y el campus lleva su nombre, el campus universitario. El listado es interminable. Yo mencionaré a Woodrow de Castro, licenciado Woodrow de Castro, que ejerció una decena de cargos públicos con gran lucimiento. Y entre ellos debo mencionar que fue coordinador del comité para la creación de la ley marítima y del Tribunal Marítimo de Panamá. Y el otro cargo muy importante también, que fue el representante de Panamá hasta su muerte en la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Y así como ellos, una serie de otros nombres ilustres que hoy no nos acompañan, pero que sintieron como suya a esta tierra isbeña. A ellos, nuestro respeto y admiración. Bendigamos al Altísimo, al Señor que nos crió. Démosle agradecimiento por los bienes que nos dio. Alabado sea su santo nombre, porque siempre nos apiadó. Oh, tu la Adonai kitov, ki leolam chasto. Para mí, la vida de Kol Sherit comienza en 1932, porque en ese año, cuando yo tenía 12 años, trajeron al primer rabino, Norman Feldheim, quien era recién graduado de la Hebrew Union College en Cincinnati. Él nos abrió las puertas a los estudios, a las posibilidades, a la organización que estimularía la vida judía. Enseguida estableció una hermandad de todas las señoras. De ahí, la señora Inés Fidanque, la mamá de Stanley Fidanque, fue la primera presidenta por 10 años. Mi mamá, Laura Lindo, siempre fue muy activa en esa hermandad. Y de ahí, verdaderamente, yo crecí en la hermandad. Entonces, tuvimos la primera clase de confirmación que consistía de 5 niñas que estudiábamos con el rabino los sábados en la tarde y tuvimos nuestra ceremonia de confirmación, que fue la primera de la congregación, todavía en el viejo salón que constituye nuestra sinagoga. Pero en el año, si no me equivoco, en el año 32 se adoptó el reformismo, oficialmente, ¿no? Que era un movimiento americano en Estados Unidos, muy grande, muy desarrollado y muy organizado. Y se adoptó el reformismo. Y el único libro que había del reformismo era en inglés, los libros de rezo, ¿no? Y ese es el libro que se usaba en la sinagoga, en inglés, y entonces se rezaba en inglés. Además, los rabinos venían de Estados Unidos, eran gringos, pues eran norteamericanos. Hablaban inglés, algunos aprendían español aquí, pero creo que uno o dos nada más que vinieron sabiendo español. La mayoría no sabían español. Yo, con la ayuda de Ralph de Lima, tradujimos el primer libro de rezos en español. El rabino Granat, quien fue nuestro rabino antes del Peller, quien murió aquí, él
alababa el trabajo de Jacobo Sasso en la traducción del libro para las fiestas altas. Él decía que Jacobo había hecho un trabajo tremendamente sensitivo y bien expresado. Era importante porque uno estaba adaptado, el grupo nuestro estaba más adaptado a las costumbres del país, ¿no? A las normas y todo, y como le digo, hablaban español entre sí. El grupo oriental hablaba árabe, entre ellos aquí todavía, ¿no? Y hay familias que todavía lo hablan, y ese grupo todavía existe. La Segunda Guerra Mundial dejó un amargo sabor que la humanidad nunca olvidaría. Mi padre vino sencillamente huyéndole a los nazis por haber podido conseguir una visa en Londres para venir a Panamá sin ningún nexo familiar a nadie. La mayoría de los inmigrantes europeos que vinieron a Panamá se afiliaron más a la congregación Bet-El, que es la congregación cuyo nexo como grupo humano es de los judíos europeos de Europa Oriental, de Europa Occidental. La mayoría fueron a dar a esa congregación y algo a la congregación que se manejaba en la antigua zona del canal, la Esther Witkin, la congregación del rabino Witkin. Colcherit tenía mucho menos de los judíos europeos, pero los recibió todos con brazos abiertos. Mi padre, por cierto, fue el primer presidente ashkenazí, o sea, de los judíos de Europa, de esta congregación sefaradí, porque Colcherit es netamente una congregación sefaradí. Una de las cosas más importantes en la religión hebrea es siempre caridad. Y hay un relato muy bien, cómo dar caridad. Y la mejor manera de dar caridad sin que nadie sepa que lo diste. De la mente abierta. Para mí eso es la parte más importante del liberalismo, que uno entra y uno llega a ser amigos de todo el mundo, porque el que tiene una mente abierta se habla con el otro, no estamos cerrados. Aquí puedes ser lo que quieras. Aquí tú puedes ser ortodoxo, aquí tú puedes ser liberal, aquí tú puedes ser reformista, aquí puedes ser progresista, aquí puedes estudiar lo que tu mente, lo que tu corazón te diga, aquí puedes hacer lo que quieras. La verdad que ser judío y tener el respeto mutuo entre las diferencias es lo que ha desarrollado y ha hecho esta congregación muy especial. Es propio de las comunidades judías también interesarse en hacer escuelas, en la creación de hospitales, en la atención a los semejantes, porque ese es parte de tu deber como judío. Un judío moderno no solamente tiene que tener una buena base sólida en su educación, el conocimiento de sus tradiciones, el idioma, el lenguaje, las tradiciones desde el punto de vista religiosas, sino también tiene que tener una relación íntima con lo que está pasando en Israel en este momento. Esos dos aspectos conjugan una mentalidad judía contemporánea. Además del liderazgo, como tú lo mencionaste, honestidad, honradez, creo que el deseo de superación, en el sentido de que estos muchachos quieren mejorar sus conocimientos, y
y estoy seguro que muchos otros valores éticos, morales, están ahí. Lo que trato de enseñarles es siempre a pensar en una forma abierta, a filosofar, a pensar en qué es Dios, si hay un Dios, qué forma tendrá ese Dios, cómo te influencia a ti. Y no entramos tanto en la teología, sino también en la historia, cómo grandes seres, grandes personas pueden cambiar el mundo, cómo con un simple pensamiento o acciones se puede llegar a hacer mucho en este mundo. El fundamento del judaísmo es una vivencia común, la creencia en un Dios, la creencia en ciertos valores y el amor al prójimo. Como la Biblia misma enseña que uno debe dar donde uno pueda. Uno debe cuidar al vecino. El que no tiene, hay que cuidarlo. Así que esa tradición de ayuda viene de miles de años atrás. Y si uno realmente cree en su religión, debe observar eso. Y muchos de nosotros sí lo observamos. Lo que a mí me gustaría darle a mi hijo es una tremenda educación, unos tremendos valores morales, aceptar la diversidad del mundo exterior, absorber y educarse de todo lo que hay afuera de uno y a la vez mantener su judaísmo en la cual nosotros hemos crecido, que sienta que nosotros como judíos tenemos una meta y un trabajo para este mundo, y en este mundo tenemos que hacer lo mejor que podemos. Yo amo mucho a Panamá, a mi patria, y tengo el orgullo por donde voy de hablar bien de él o de ella, y encuentro que todo el mundo sabe de Panamá y en gran parte tienen buenos sentimientos hacia Panamá. Kol Sherit Israel es en el fondo histórico y genealógico, una gran familia. Aquí la mayoría somos parientes y relacionados de alguna manera unos con otros. Por lo tanto, a la tradición religiosa de siempre se une este ingrediente familiar, y los jóvenes y los niños están formados en estos postulados tan interesantes de la vida judía, pero al mismo tiempo la vida panameña, porque somos judíos de nacionalidad panameña, o si se quiere, panameños de fe judía. Y créame que así como estamos tan orgullosos del pasado, podemos estar bien seguros del porvenir. Nuestro deber y nuestra gran responsabilidad como judíos y como panameños, para poder ser buenos judíos panameños, es conservar nuestro judaísmo, conservar nuestras tradiciones, para que nuestros hijos, nuestros nietos y los nietos de ellos también continúen contribuyendo a la creación permanente de este suelo grato encantador que llamó Maduro de nuestra hermosa Panamá. Dedicado a los que tuvieron el sueño de conquistar el futuro sin olvidar jamás su esencia.